días, qué gusto que puedas estar conectado, ¿verdad? Y creemos que va a ser un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. ¿Por qué no oras conmigo? Señor Jesús, te damos muchas gracias. Bendecimos tu precioso nombre, Dios. Hoy queremos dar a ti nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Queremos levantar nuestras voces a ti, Señor, en señal de honra, de reconocimiento por quien tú eres, Jesús. Sí, Dios maravilloso. Dilo así: cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Díselo: cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Díselo: te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Díselo: fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento allí les dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Díselo: a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Lo decimos: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, yeah. Te doy gloria, gloria. Díselo: te doy gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Sí, Señor maravilloso, te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la honra, Rey de Reyes. Digno eres tú, precioso Dios. Hoy estamos contentos y agradecidos, Señor, de poder cantarte, de poder adorarte. Yo te invito a que podamos seguir gozándonos, que podamos seguir celebrando el nombre de Jesús. Maravilloso Rey, tú eres poderoso. Dilo así: el día más grande en la historia, te rescató la muerte, derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy.
cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, en lo que hizo vive hoy, vive hoy, díselo, oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, oh, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Gozo y paz habrá, el dolor al fin terminará, al celebrar que Cristo vive hoy. Díselo, decláralo, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, oh, por siempre me cambió. Díselo, y oh, qué glorioso día, y qué gloriosa manera, decláralo, en que me salvaste, y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús, y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera, en que me salvaste, y oh, qué glorioso día, glorioso nombre, Jesús, y oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, oh, por siempre me cambió, por siempre me cambió, oh, maravilloso Dios, te damos toda la gloria, Dios. Tú eres digno, Señor Jesús. Dile, Dios, estamos aquí para adorarte, estamos aquí para bendecirte, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Digno eres tú, Jesús. Dile gracias, Señor, porque tú has sido bueno y no hay palabras para agradecer tu fidelidad, tu bondad. Dile conmigo así: al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra, todo lo que hay. Sí, Señor, estoy
suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar, eres santo. Me asombras. Una vez más. Me asombras. Estoy maravillado, puedes decirlo. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti. Abba, Padre. Sí, Señor. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración es para ti. Mi adoración se resume al cantar, eres santo. Eres santo. Díselo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Sí, Señor, temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Oh, me asombra. Me asombras. Sí, Señor, te damos gracias en esta hora. Tú nos asombras con tu bondad, tú nos asombras con tu fidelidad, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria a ti, Jesús. Bendecimos tu nombre, Rey. Bendecimos tu nombre, Dios. Nombre sin igual. Amén. From the rising sun to the still of night, every waking moment for your delight. Jesus, we're in for your glory. Hola, iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar una semana más contigo. Qué increíble, qué maravilloso es poder adorar a Dios juntos, poder celebrar su nombre. Sabes, enero fue un mes precioso. Pudimos ayunar, pudimos estar orando, meditando la palabra, pudimos estar conectándonos a los devocionales
y también trajimos nuestras primicias al Señor. Pero yo quiero animarte, si por alguna otra razón tú no pudiste ser parte, aún puedes ser parte. Mándanos un mensaje, escríbenos, acércate a cualquier persona del equipo en las reuniones y estamos para servirte, estamos para darte cualquier información que necesites. De igual manera quiero recordarte que tú puedes mandarnos tus peticiones de oración, puedes mandarnos tus testimonios. Estamos orando por cada necesidad. Créeme, tenemos grupos de oración, lo hacemos en los grupos Conexión y estamos orando por cada necesidad. Así es que pues estoy muy feliz de poder en esta hora poder iniciar una nueva serie. Vamos a estar hablando del reino de Dios, así es que la serie se llama Su Reino Aquí. Y yo sé que va a bendecir tu vida, va a bendecir mi vida y nos va a animar a seguir haciendo la obra de Dios. Nos va a animar a reenfocarnos en qué es a lo que Dios nos ha llamado. Porque está padre que tú tengas tu trabajo, está padre que sigas estudiando, está padre que estés emprendiendo, está padre que tú estés ocupado en algo, ¿verdad? Que hagas ejercicio, que practiques algún deporte. Pero no debemos olvidar que todos y cada uno de nosotros tiene un llamado especial de parte de Dios para su vida. Entonces quiero introducirme hoy hablándote de esto. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene un llamado para su vida. Independientemente de a qué te dediques. Yo te decía hace un segundo, qué padre que estés haciendo algo, qué padre que te mantengas ocupado. Es más, a lo mejor ahorita estás en casa viendo la transmisión, conectado a la reunión, pero tus manos están ocupadas en algo, ¿verdad? Quizás estás cocinando, quizás estás tomando nota, que quiero animarte, ¿verdad? A que escribas, que tomes nota, pero, ¿sabes? Incluso independientemente del oficio que tengas, y de a lo que te dediques, si eres profesionista, si eres empresario, si eres estudiante, si tienes algún negocio, bueno, independientemente de todo eso, hay un llamado para tu vida. Y ese llamado que hay sobre ti es a continuar la obra de Dios, la obra de Jesús en todos los sentidos. Vuelvo a repetírtelo. Qué padre que tú estés ocupado en algo y que estés desempeñándote en algún área de la vida, que seas de bendición para la sociedad, para tu familia, pero no olvides que por encima de eso hay un llamado especial de Dios para ti. Y de eso vamos a estar hablando en esta primera parte de esta serie Reino. Porque sabes, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él vino a reenfocar a la nación de Israel, a sus seguidores. Y esa enseñanza sigue vigente hasta el día de hoy. Que por encima de todas las cosas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú te recordarás de ese pasaje en el Evangelio de San Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, nuestro llamado hoy día es a continuar la obra de Dios. Y quiero decirte a grandes rasgos, porque lo vamos a estar viendo uno a uno y vamos a profundizar, vamos a ahondar en ello. Pero ¿qué es continuar la obra de Jesús? Bueno, tenemos que seguir anunciando el reino de Dios, tenemos que predicar la palabra, tenemos que predicar el arrepentimiento a aquellos que no están caminando con Dios. Tenemos que seguir llevando palabras de sanidad, palabras de ánimo, palabras de aliento a la gente, porque fue lo que el Señor Jesús hizo. Recién posteé en estos días, ¿verdad?, en mis redes sociales, que Jesús, cuando se encuentra con una mujer que había pecado, que la habían descubierto, y la gente trae a esta mujer a Jesús para que la condene. Wow, yo me asombré de ese pasaje, porque el Señor le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, simplemente vete y no peques más. Arrepiéntete de tus pecados. Entonces, somos llamados a seguir trayendo palabras de ánimo, de aliento, a levantar a la gente, a acercarlos a Dios. Pero también somos llamados, ¿verdad?, a seguir haciendo discípulos, a seguir enseñando a otros, a seguir a Jesús, a comprometerse con Dios de la manera en que tú y yo lo hemos hecho. Y para ilustrar esto que te estoy diciendo, quiero llevarte a un pasaje que vamos a estar desarrollando en este día, y es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 17, 18 y 19. Quiero que vayamos allá juntos. San Mateo, capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Y si tú estás listo, vamos a iniciar en esta hora.
Dice así la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, tú puedes leer versículos antes, en mismo Mateo 4, te vas a dar cuenta que Jesús también estuvo de ayuno por 40 días en el desierto. Tú y yo venimos saliendo de un ayuno, así es que es una situación similar. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Luego dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Le siguieron, dice, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Sigamos la lectura. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Diga conmigo: y los sanó. Luego dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¡Guau! ¡Qué maravillosa palabra! Y yo quiero pedirte, si tú tienes tu Biblia, no pierdas ese pasaje, porque vamos a estar regresando a ver algunos versículos mientras estamos desarrollando esto. Pero quiero decirte algo: esto es el reino de Dios. El reino de los cielos está entre nosotros, el reino de Dios ha llegado, y es esto: que tú y yo prediquemos la palabra de Dios, que tú y yo animemos y levantemos la vida de la gente con palabras de ánimo, palabras de aliento, pero que también tú y yo seamos el canal por el que Dios traiga sanidad y libertad a los que están oprimidos, a los que están enfermos, y que sigamos haciendo discípulos, porque a eso nos llamó el Señor. Entonces, por lo menos hoy quisiera iniciar dándote 3 características o 3 implicaciones de que su reino está aquí. Y para que el reino de Dios, ¿verdad?, sea evidente en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra familia, en nuestras comunidades, tú y yo tenemos que estar haciendo estas cosas. Tú y yo tenemos que estar, primero que nada, diga conmigo, predicando las buenas nuevas. Una vez más, predicando las buenas nuevas. Vamos a regresar al versículo 17 de San Mateo. Dice así la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo primero es que entendamos esto, que tú y yo somos llamados a predicar las buenas nuevas donde quiera que estemos, donde quiera que Dios nos permita llegar, a donde quiera que Él nos llame. Ahora, hay por lo menos 3 áreas o 3 lugares, 3 esferas donde tú y yo podemos predicar y llevar el reino de Dios allá. Porque sabes, el hecho de que el reino de Dios está hoy entre nosotros, para ti y para mí es evidente, pero hay gente que se está perdiendo sin Cristo, para los cuales no les ha alumbrado la luz del evangelio, por lo tanto ellos son ajenos al reino de Dios. Y tú y yo somos responsables, somos encargados, y quiero animarte en esta mañana que tú te sientas parte, ¿verdad?, de lo que Jesús quiere hacer por medio de ti, y que tú y yo prediquemos las buenas nuevas con gozo y con alegría. Entonces, después de ayunar el Señor Jesús por 40 días, y eso tú lo puedes leer en casa, los primeros versículos de este capítulo. Después de ayunar, la Biblia dice que el Señor Jesús inició predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas cosas empezaron a suceder gracias a la predicación del Señor Jesús. Gente fue salva, gente fue libre, gente fue sana. Yo quiero declararte en esta hora, en el nombre de Jesús, que cuando tú y yo prediquemos la palabra en donde quiera que estemos, y a las personas cerca de nosotros, y aún a los desconocidos,
cosas poderosas Dios va a empezar a hacer, porque muchas veces lo único que el Señor necesita es gente obediente y gente dispuesta a llevar las buenas nuevas. Entonces, si en tu vida y en tu entorno nada está pasando, quizá necesitamos empezar a predicar las buenas nuevas de gozo, las buenas nuevas de alegría, porque esto va a traer un cambio no solo en nuestra vida, en la vida de aquellos que no conocen aún de Dios. Ahora, ¿a quiénes puedo yo compartir? Si tú preguntas, ¿verdad? En esta hora, ¿a quiénes les puedo compartir? ¿A quiénes les puedo predicar? Bueno, hoy la forma y la manera más sencilla de predicar es por medio de nuestras redes sociales. Tú y yo podemos postear un versículo, tú y yo podemos postear una imagen, tú y yo podemos postear una alabanza, tú y yo podemos postear una prédica. Lo más fácil y lo más sencillo para ti en este momento es que compartas la reunión con alguien, ¿verdad? Porque estamos haciendo difusión del Evangelio. Como te decía hace un instante, familia, hay por lo menos 3 esferas donde tú y yo podemos predicar. Y quizá tú te encuentras en las 3, quizá compartes 2, a lo mejor solamente una, pero por lo menos estás dentro de una de ellas. Y la primera esfera donde tú y yo podemos predicar las buenas nuevas es a nuestros familiares y amigos. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. Por más gente que en tu familia ya camine con Dios, siempre hay alguien que sigue resistiendo su vida. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser algún hermano, puede ser tu suegro, puede ser un cuñado, puede ser un primo, y es evidente que necesita de Dios, porque quizás está atravesando problemas, quizás está luchando con alguna enfermedad, quizás está batallando con algún vicio. Entonces este es un lugar donde tú y yo podemos sembrar la palabra de Dios. Cualquier persona, que tiene un problema es un candidato para que tú y yo le compartamos las buenas nuevas. Cualquier persona que está atravesando necesidad es un candidato para que tú y yo le compartamos las buenas nuevas. Entonces, el primer lugar es nuestra familia y amigos. Y quiero que tomemos unos instantes, unos segundos para meditar. ¿Quién de nuestra familia todavía no está caminando con Dios? Porque tú y yo tenemos que compartirles, tú y yo tenemos que animarlos, tú y yo tenemos que ser esa puerta por la que ellos vengan y conozcan a Jesús. Ahora, hablando de nuestros amigos, dependiendo de tu personalidad, quizás no tienes muchos amigos, o quizás eres tan amiguero, ¿verdad?, que te conoce todo el pueblo, por lo menos toda la cuadra donde tú vives. Pero sabes, cada una de esas personas que te conozcan, cada uno de tus amigos, ya sea pocos o muchos, pero son gente que necesita conocer a Dios. Y sabes, quizás antes de ellos venir a una iglesia, quizás antes de ellos ir a un grupo, quizás antes de ellos aceptar una invitación a una conferencia, a un café donde se les va a compartir, quizás el primer acercamiento que van a tener es tu predicación. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos, si el reino de Dios está aquí, si el reino de Dios ha llegado, yo tengo que empezar compartiendo las buenas nuevas con mi familia primeramente, y también con mis amigos, que son las personas con las que más contacto yo tengo, son las personas con las que más tiempo paso, son las personas con las que más convivo. Y quiero animarte. En segundo lugar, tú y yo podemos compartir en el lugar donde trabajamos. Quizás tú trabajas en una empresa, tienes compañeros de trabajo. Quizás trabajas, ¿verdad?, en algún negocio. Bueno, pues tienes compañeros de trabajo. Quizás tu posición es otra y tú eres patrón, ¿verdad? Tú tienes un negocio. Bueno, esa es una excelente oportunidad para hablar con tus empleados, con tus trabajadores del amor de Dios. Quiero aprovechar y testificar brevemente de una persona que él inició emprendiendo una maquiladora hace ya muchos años. Y Dios lo ha venido bendiciendo, él ha sido fiel con Dios, él ha honrado a Dios. Pero sabes, hoy que él es patrón, por así decirlo, o hoy que él es dueño de una empresa, él tiene la buena costumbre de cada cierto tiempo llamar a su grupo de trabajadores, y él permite que vayamos y compartamos la palabra de Dios con ellos. O sea, y él les dice, yo respeto sus creencias, yo respeto lo que ustedes hagan y cómo vivan, pero necesitan escuchar de esto.
Y digo, wow, qué impresionante, porque hay gente que teniendo esas posibilidades, ¿verdad?, no lo hace. E incluso llevan su vida espiritual en secreto a veces en cierta manera. Pero no, iglesia, el reino de Dios está aquí. Y si su reino está aquí, en el lugar donde tú y yo trabajamos, sea que tengamos un negocio, sea que trabajemos en una empresa, ¿verdad?, sea que tengamos incluso quizás un trabajo por un contrato de 3-4 meses, no desaproveches la oportunidad de compartir el amor de Dios con la gente que Dios está trayendo cerca de ti. A donde quiera que vayas, tú debes ser una persona que va animando a la gente, que va modelando el caminar con Dios y que sobre todo va predicando las buenas nuevas de gozo. Pero quizás tú estás en otra esfera, no trabajas, ¿verdad? Y tú dices, debido a que estudio, no tengo ni tantos amigos, no convivo con mi familia. Bueno, si tú estás en la escuela, si tú eres estudiante, quiero animarte. La mejor manera de compartir el amor de Dios en la escuela, sobre todo que lo tenemos que hacer con mucha sabiduría, pero la mejor manera de hacerlo es por medio de nuestro testimonio. Porque sabes, es evidente cuando tú eres una persona diferente en costumbres, diferente en tu estado de ánimo, diferente en tus prácticas, ¿verdad? Y Dios nos llama a ser luz donde quiera que estemos. Entonces, tú y yo tenemos que predicar las buenas nuevas. Quiero que leamos lo que dice la Escritura en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y vamos a leer juntos este pasaje. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice así la Escritura. El apóstol Pablo lo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me encantan las palabras de Pablo y eso es un ánimo en mi vida. Él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y yo quiero animarte a esto, a que tú y yo no tengamos temor. Quizá no es vergüenza, quizá es temor, quizá es pena, quizá es el ¿qué dirán? Quizá tu pensar es ¿qué me van a decir cuando yo les hable de Jesús? ¿Qué me van a decir cuando yo les comparta del amor de Dios? Sabes, tú y yo no debemos avergonzarnos, tú y yo no debemos sentir temor, tú y yo no debemos sentir pena, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo pondrá en nuestras bocas, en nuestros labios, las palabras que hemos de compartir con la gente. Entonces dicen, pero porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, quiero leer contigo. Primera carta, ¿verdad?, de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así la Nueva Versión Internacional: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Lo vuelvo a leer. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y es que es tan curioso cómo Dios trabaja, porque a veces tú y yo nos detenemos un poco, a pesar de ver necesidad, a pesar de ver una situación complicada en una persona, como que a veces nos resistimos a hablarles del amor de Dios, a compartir las buenas nuevas. Sabes, también Dios a veces empuja a la gente para que nos pregunte, oye, ¿y tú qué piensas? Yo he sabido que tú vas a la iglesia, yo he sabido que tú oras, ¿qué tienes que compartirme? ¿Qué tienes que decirme? ¿Cómo ves? Quiero tomar esta decisión, necesito un consejo. Nada de eso es casualidad. Y dice la palabra, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, incluso la duda en la vida de la gente sobre nuestro caminar con Dios va a ser la vía que Dios va a usar para que tú y yo compartamos las buenas nuevas. Entonces, yo quiero animarte a esto. El reino de Dios está aquí, pero tú y yo tenemos que estar predicando la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estar hablando de arrepentimiento. Hay gente, ¿verdad?, que cercana a nosotros, o quizá no tan cercana, pero conocidos de nosotros, que tú sabemos que necesitan un cambio radical en su vida. Tú y yo tenemos que decirles, oye, deja esa manera de vivir, mira, ven a Cristo, sirve a Dios con todo tu corazón, recíbelo como tu Señor y Salvador, porque Él va a cambiar tu vida.
y Dios va a hacer cosas poderosas, como te lo decía hace un instante. Tenemos que empezar a predicar, tenemos que empezar a hablar del amor de Dios, tenemos que empezar a llevar las buenas nuevas y dejar que Dios haga cosas poderosas. La segunda cosa que quiero enseñarte en esta hora es esto. Tú y yo somos llamados a guiar a otros en su propósito eterno. Quizás hoy, al hablar de esto, simple y sencillamente te estoy recordando tu llamado y tu propósito eterno. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un instante, qué bueno que estés trabajando, qué bueno que estés emprendiendo, qué bueno que estés iniciando un negocio, qué bueno que estés dando lo mejor de ti como padre, como madre en casa, qué bueno, pero no olvides que tu llamado y tu propósito eterno es acercar a otros a Jesús, es predicar la palabra, es hablar del arrepentimiento, es sanar enfermos, es echar fuera demonios. A eso Dios te llamó, independientemente de lo que hagas, independientemente de tu profesión. Como te decía hace un rato, este es tu propósito eterno, y te lo vuelvo a repetir porque tiene que entrar en tu mente, tiene que entrar en tu corazón, y tienes que abrazar esta verdad. Dios te está llamando a acercar a otros a Jesús. Dios te está llamando a predicar la palabra. Dios te está llamando a hablar de arrepentimiento. Dios te está llamando a sanar enfermos, y Dios te está llamando a echar fuera demonios. Yo no sé si tú puedes decir amén a esto, pero es importantísimo que tú entiendas cuál es el llamado y el propósito eterno de Dios para tu vida. Y yo declaro en el nombre de Jesús que algo se va a despertar en tu corazón, que te va a animar a seguir haciendo la obra de Dios. ¿Por qué digo a seguir haciendo? Porque a veces, iglesia, a veces familia, dejamos de hacer las cosas buenas. Quizás tú compartías antes, quizás antes invitabas, quizás antes animabas, y la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así es que no te canses de predicar, no te canses de levantar a la gente, no te canses de animar, no te canses de orar, porque Dios va a hacer cosas poderosas. Entonces, lo segundo, tenemos que guiar a otros en su propósito eterno. ¿Sabes? San Mateo 4, 18 y 19, vamos a volver allá. Es muy interesante cómo el Señor Jesús venía caminando y se encuentra a Pedro y a Andrés, y ellos ya tenían un trabajo, ellos ya tenían un oficio, ellos eran pescadores, pero Jesús viene a hablarles de su propósito eterno, y Él viene a decirles: ustedes no son pescadores, quizás ahorita están trabajando en eso, pero en sí yo los voy a hacer pescadores de hombres, yo los voy a hacer ganadores de almas. Vamos a leerlo juntos. Dice así el pasaje, San Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Curioso, a mí siempre me ha llamado la atención cómo ellos estaban ocupados, no estaban de ociosos, estaban haciendo algo. Dice acá, porque eran pescadores. Y fíjate las palabras de Jesús. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pregunta, ¿tenían ellos un trabajo? Sí. Pregunta, ¿estaban ocupados? Sí. Pregunta, ¿era el propósito eterno de Dios para sus vidas? No. El propósito eterno de Dios para ellos era que fueran pescadores de hombres, que fueran primeramente discípulos de Jesús, porque después serían apóstoles, que serían los precursores de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Entonces es bien interesante que tú y yo podamos meditar eso. Quizás lo que hoy estoy haciendo no es mi llamado y mi propósito eterno. ¿Sabes? Hoy tengo que recordarte cuál es tu propósito eterno. Quizás tú eres un maestro y es buenísimo. Está haciendo una bendición muy grande a la sociedad, a la educación. Es bueno que enseñes, es bueno que trabajes, pero quiero decirte esto: tu llamado es ser un ganador de almas. Quizás eres un empresario y es bueno que tengas negocios, es bueno que produzcas empleos, es bueno, ¿verdad?, que vivas de acuerdo a la bendición que Dios te da, pero no olvides que tu llamado es a ser ganador de almas. Wow. Quizás eres un padre que está trabajando en casa ahora con sus hijos, que por la pandemia estás en casa, ¿verdad?, ayudando, contribuyendo. Quizás eres una ama de casa, quizás eres una mamá, y quiero decirte, papá, mamá, estás haciendo una excelente labor en casa.
y tus hijos te lo van a agradecer y Dios te va a recompensar. Pero no olvides que tu llamado y tu propósito es esto: tú eres un ganador de almas. Quizás eres un estudiante y qué bueno que tú estés esforzándote. Es más, te felicito porque no es fácil ser estudiante debido a la pandemia, hoy que todo es en línea y que requiere mucho más concentración y que requiere que tú te esfuerces aún más porque ya no estamos presencial donde te explican, no, ahora tienes que dar la milla extra. Qué padre. Y te felicito, te animo a que sigas obteniendo las mejores notas. Pero quiero recordarte tu propósito eterno, y es que tú eres un ganador de almas. Conclusión: sea lo que sea que hagas y a lo que te dediques, tu llamado y tu propósito eterno es acercar otros a Cristo. Tu llamado y tu propósito eterno es que eres un ganador de almas. Tu llamado y tu propósito eterno es que compartas las buenas nuevas con gozo y alegría. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 15 versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Diga conmigo: frutos duraderos. Tenemos que estar acercando a la gente a su llamado y a su propósito eterno. Tú y yo tenemos que guiar a la gente a su propósito y a su llamado, que es a ganar a otros para Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así la Escritura: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. ¡Wow! Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El consejo del apóstol Pedro es este: esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. O sea, pon especial atención en el llamado que Dios te ha dado. Entonces, el reino de Dios está aquí. Dijimos primero, tenemos que estar predicando las buenas nuevas. El reino de Dios está aquí. Tenemos que encargarnos de guiar a otros a su propósito eterno, de encaminarlos, de hacerles entender: oye, está bien que te dediques a esto, está bien que trabajes en esto, pero tu llamado es ser ganador de almas. Y hoy te lo digo en el nombre de Jesús: sea lo que sea que tú hagas, a lo que te dediques, en lo que trabajes, tu llamado es ser un ganador de almas. Para eso te salvó el Señor, para que des de gracia lo que de gracia has recibido, para que así como alguien en el pasado estuvo orando por ti, invitándote, insistiéndote, predicándote, hablándote de Dios, que tú hagas lo mismo con aquellos que no conocen del Señor. Pero lo tercero que vamos a hablar en esta hora es esto: que si el reino de Dios está aquí, tú y yo tenemos que dejar todo aquello que nos impida o nos estorbe de servir al Señor. San Mateo capítulo 4 versículos 21 y 22. Fíjate lo que dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ya vimos que llamó a Pedro y Andrés a ser pescadores de hombres. Bueno, acá está con otros dos más. Vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Wow. Quiero hablar de esto y explicarte. El llamado de Jesús para Jacobo y para Juan era que ellos fueran sus discípulos, que ellos le siguieran, que ellos fueran parte de los 12, y al igual que Pedro y Andrés, que ellos fueran parte de los precursores de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Este era el llamado de Dios para ellos. Pregunta: al igual que Pedro y al igual que Andrés, ¿qué estaban haciendo? Ellos eran pescadores. Y es interesante cómo ellos tuvieron que dejar lo que estaban haciendo por ir a servir a Dios. Por eso leímos este pasaje. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos, Dios los estaba llamando a que dejaran su trabajo, escúchame bien, para ir a servir con Él. Jesús les dijo: síganme.
La Biblia dice que ellos estaban con su padre, eran pescadores. Y ellos dejando al instante, dice la palabra, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo tenemos que equilibrar las cosas. Porque a lo mejor tú estás tomando esto tan literal y dices, pastor, mañana renuncio a mi trabajo porque me voy a ir a predicar. Si es el llamado de Dios para tu vida, Él tiene que confirmarlo. Y yo te animaré, yo te impulsaré y te diré, Dios te está llamando. Pero necesitamos equilibrar las cosas. Y es importante esto. Tú tienes que entender algo. No necesariamente tienes que dejar tu trabajo. No necesariamente tienes que dejar tus responsabilidades. Pero sí necesitas entender esto. Ni tu trabajo, ni tus compromisos, ni tus pasatiempos, ni tus responsabilidades tienen que ser un impedimento para que tú sirvas a Dios. Por eso todo esto lleva a una hilación, familia. Como te decía, en tu trabajo, con tu familia, en lo que te gusta hacer, tú tienes que aprovechar cada oportunidad para predicar las buenas nuevas. Tú tienes que aprovechar cada oportunidad para acercar a otros a su propósito eterno, para guiarlos a su propósito eterno. Entonces, nuestro caso puede que no sea exactamente igual al de estos dos hombres, de Jacobo y de Juan. Pero, ¿sabes? No debe haber ningún impedimento, no debe haber ningún estorbo para que tú y yo estemos predicando la palabra de Dios, para que tú y yo estemos acercando a la gente a Jesús, para que tú y yo nos involucremos en el servicio a Dios. Pero también está la otra cara de la moneda. Quizás hay personas, ¿verdad?, que han sentido el llamado de Dios en sus vidas tan fuerte, tan latente, pero que no han sido obedientes porque tienen temor por su estabilidad, por su economía, por su trabajo. Sabes, hace años yo tuve que tomar una determinación. Yo estaba en la universidad y antes de terminar yo sentí en mi vida, yo voy a servir a Dios, y yo tuve que tomar una decisión. O terminaba la escuela o de inmediato le daba un giro a mi vida, como lo hicieron estos dos hombres, ¿verdad? Jacobo y Juan, que ellos dejaron todo lo que estaban haciendo. O sea, fue un cambio radical en sus vidas. Pero yo te estoy hablando de equilibrio, porque en mi caso yo sabía que Dios me estaba llamando. Yo sentía en mi espíritu, yo lo sentía cada vez más fuerte. Yo lo hablé con mis pastores primeramente, y ellos me dijeron, vamos a estar orando. Yo lo hablé con el apóstol Gilberto Herrera, que es el pastor de mi pastor, y él me dijo, si Dios te está llamando, Dios lo va a confirmar. Y yo tuve una plática tan profunda con él, que yo sentí el consejo de Dios confirmando ese llamado. Pero como quiera, yo estuve en un ayuno de 16 días, y Dios confirmó su llamado en mí. ¿Sabes? Yo dejé por completo lo que hacía. Dejé por completo la escuela, dejé por completo el trabajo y me fui a un instituto bíblico para servir a Dios. Un poco parecido a lo que estos dos hombres. Pero por eso estamos hablando de equilibrio. Porque quizás tú dices, bueno, yo no siento el llamado de Dios como tú lo sientes, pastor. Está bien. Simplemente quiero decirte algo. No puede haber nada, ni en tu trabajo, ni en la escuela, ni en lo que haces, que te estorbe de seguir haciendo la obra de Dios. Tu llamado es este, eres ganador de almas. Tu llamado es este, tienes que compartir las buenas nuevas con aquellos que no conocen de Dios. Tu llamado es este, tienes que acercar a otros a Jesús y guiarlos a su propósito eterno. Entonces, si tu caso es este, como el mío, como el de estos dos hombres, que tú sientes el llamado de Dios, ¿sabes? A lo mejor hoy Dios te está confirmando que debes tener fe y que lo debes seguir a donde quiera que Él te lleve. Y yo te quiero decir algo, Dios te va a bendecir en el camino. Tú no debes estar preocupado por tu futuro. Amén. Esto es poderoso. Vamos a ir a un pasaje en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y vamos a terminar en esta mañana leyendo esto. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero fíjate lo que él decía, y esta debe ser nuestra actitud. Pero sigo adelante
a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Prácticamente el apóstol Pablo está diciendo: yo me despojo de aquello que pueda ser un estorbo, yo me despojo de todo aquello que pueda ser una atadura. Yo entiendo mi llamado, yo entiendo que estoy corriendo una carrera, yo entiendo que estoy avanzando y no voy a detenerme. Dice aquí el pasaje: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo adelante. Y a esto te quiero animar, a que todo aquello que pueda significar un estorbo, algo que te detenga en servir a Dios, tienes que quitarlo de tu vida. Y como te lo dije hace un instante, no necesariamente tienes que abandonar todo. No, donde estás trabajando, estudiando, si tú no tienes un llamado determinante de parte de Dios, ok, sigue trabajando, porque quizás Dios te llamó a ser empresario, quizás Dios te llamó a ser profesionista, quizás Dios te llamó a ser negociante, comerciante. Está bien, ahí Dios te está bendiciendo, ahí vas a florecer, ahí vas a fructificar, pero que nada de eso sea un estorbo por seguir haciendo la obra de Dios. Entonces recapitulamos: nuestro llamado es a predicar las buenas nuevas. Nuestro llamado es a acercar a otros a su propósito eterno. Y tercero, nuestro llamado es a servir a Dios y que nada ni nadie te lo impida. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias en este momento. Gracias por cada persona que está animada, Señor, confiando y creyendo en tu palabra. Yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Hoy queremos declarar: tu reino está aquí. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y yo sé que tú nos estás activando, tú nos estás levantando para predicar tu palabra, para acercar a la gente a su propósito eterno, para guiarlos a caminar contigo. Y sobre todo tú nos estás llamando a servirte con todo nuestro corazón. No va a haber nada que nos impida en la escuela predicar la palabra y servirte. No va a haber nada que nos impida en nuestro trabajo, en nuestra empresa, servirte, Dios, porque a eso tú nos has llamado. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.